Ya. Y estuviésemos entonces. Pantalla compartida a los de Google Chrome. Ya. Bueno, estoy de acuerdo que desde hoy día tiene que grabarse esto porque antes de eso, los de Zoom, la persona que al rato me contestó, me puede volver a contestar si está viendo la pantalla. Los que tienen el micrófono abierto, por favor, cierren sus micrófonos. Alejandro José Contreras, ¿ves la pantalla? Sí, Inge. Muy bien. Entonces comenzaremos. La única recomendación para los de Zoom, no quiero ver rayitas, no quiero ver que estén jugando, nada de eso. Ya, a la primera raya lo corto y dejo de grabar todo el semestre. Muy bien. Lo importante de esta clase es ya a partir de hoy, perdón, a partir de hoy son más que todas las preguntas que van a entrar al examen. Ya. Entonces, por eso es más que todo lo importante. Corten sus micrófonos, por favor. Después generan el eco. Entonces, al tener ya el circuito, vamos a repetir un poquito para que se grabe, de la ley de Ohm. La ley de Ohm consiste en que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces vamos a poner esto. Por ejemplo, en este circuito es el más básico para entender la ley de Ohm. Tenemos el voltaje, tenemos la resistencia y lo que nos faltaría calcular es la corriente. Habíamos dicho que la ley de Ohm consiste en que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ampliar esto. Listo. Aquí vamos a tener que, en este ejemplo, tenemos que datos de voltaje y resistencia, podemos hallar la corriente. Entonces, corriente va a ser igual a 12 sobre ohms, que esto nos va a dar prácticamente 12 miliamperes, a lo que veo, o mejor 12, que es lo mismo. Verificamos, vamos a esta esquina, aquí donde está el 8, sacamos el amperímetro y tenemos los 12 miliamperes. Entonces hasta aquí está concreto, ¿ya? Y podemos determinar que está funcionando la ley de Ohm. Ya. El segundo ejemplo que vamos a hacer es de este elemento, ya, poniendo dos resistencias, ¿no? Como pueden ver, la corriente se ha alterado, ya. ¿Cuál es el motivo? En este caso, lo que tienen que tomar en cuenta cuando ya hay más de una resistencia es de que el voltaje cuando está en paralelo les va a llegar el mismo voltaje a ambas partes. ¿Ya? Esa es una de las reglas que tienen que tomarlo en cuenta. Es más teórico, pero si ustedes no lo toman en cuenta, a veces se pueden rechazar más de la cuenta en cualquier trabajo, o perdón, cualquier práctica o ejercicio. Es decir, vamos a ver aquí yo tengo este voltaje. Este mismos 12 voltios le está llegando acá. Y aquí también. ¿Ya? Es como cuando ustedes enchufan una pila y aquí los cables lo enchufarían a la resistencia, ¿no? Está en paralelo. Aquí solamente es un cable
No hay una cosa intermedia, ¿no? Esto obviamente es un instrumento de medición, o sea, eso nada que ver, eso no afecta. Si se está poniendo en duda, prefiero borrarlo. Esto es así, ¿no? Entonces, los 12 voltios le está llegando a ambas partes. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Ahora, si se dan cuenta, en este elemento, tenemos resistencia a 1 kiloohmio, tenemos voltaje, podemos calcular su corriente. Entonces, hay que aprovechar las reglas. En este caso, no es necesario ponerlo en paralelo, que después en paralelo, saber la corriente. Podemos ir de otra manera, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la corriente de este elemento, la corriente de este otro elemento, ¿ya? Lo vamos a llamar, necesitamos cortar acá para que no nos moleste. Lo vamos a llamar corriente principal, ¿ya? Y lo vamos a llamar corriente 1, corriente 2. Vamos a poner con colorcitos. Entonces, no se lo oculta, estaba ya olvidadas. Después vamos a descubrir. No quiero que la grabación se corte. Muy bien, entonces decíamos que esta va a ser la corriente principal que va a retornar por acá. ¿Ya? Vamos a ponerle de verde la corriente 1, si quieren llamarlo así. Y tenemos la corriente 2. ¿Ya? Entonces, tenemos acá IP, lo llamaremos de corriente principal. Aquí lo llamaremos I1. Y aquí lo vamos a llamar I2. ¿De acuerdo? Entonces, al tener esta situación, ya, vamos a hacer. Este Word, antes de que lo pierda. Ya. Vamos a poder calcular el I1, el I2. ¿Ya? Entonces, a ver. Ya no me dejan otra que más que botar, les activan sus micrófonos y ni siquiera hablan. Entonces tenemos acá la corriente principal, la corriente I1 y la corriente 2. ¿No? Como pueden ver a simple vista, la corriente principal es la suma de los dos corrientes que se van a desgregar. Es decir, viene la corriente, viene y se reparte en dos, en el verde y en el celeste. En este otro nodo de abajo se vuelven a juntar y se forma la corriente principal. ¿De acuerdo? Entonces, calcularemos I1 va a ser igual al voltaje 12 sobre 1000, ¿verdad? Tenemos un valor, después tenemos la corriente 2 que va a ser 12 sobre 2000. Entonces, esto va a ser 0012 amperes. Este va a ser, pueden comprobar con su calculadora, este va a ser 6. Y como habíamos dicho a simple vista, que esto se lo denomina la ley de Kirchhoff, la sumatoria de corrientes en un nodo, dice la ley de Kirchhoff, es igual a 0. Pero yo les estoy mostrando más o menos con una relación más entendible. La corriente que sale, que sería IP, es igual a I1 más I2. ¿Verdad? Entonces, la I principal va a ser 0012 más 006, que sería 0018 amperes.
o si quieren llamarlo 18 miliamperes. Ya. Entonces comprobamos esto en la simulación y evidentemente sale 18 miliamperes. Pero ¿qué vamos a hacer en esta simulación? Vamos a comprobar también las otras corrientes, ¿no? Igual vamos a esto donde está parecido al 8. Venimos, sacamos 2. Al lado clic se vuelve rojo, aprieto control R sin soltar el control y se transforma o se vuelca, ¿no? Es por estética nada más. Pueden dejarlo si quieren en ese sentido. Muy bien, tenemos las 3 corrientes, la I1, la I2 y la corriente principal. Hacemos clic y sale 12. ¿Y aquí qué ha pasado? Está saliendo 12 también. ¿Qué pasó acá? Está rayando esta cosa. Permítanme un ratito. Los nodos son importantes, tal vez por hacer el gráfico a la rápida. Ahora sí, más rápido. Está conectado mal. Mejoraremos bonito. Y ahora sí. Los signos, olvídense, es la posición del instrumento. ¿Ya? Es la posición del instrumento. Si yo lo doy la vuelta, se va a volver positivo. Más que todo, vean los resultados, ¿no? Coincide con el cálculo matemático. Para las personas que están haciendo simulación, tienen 2 minutos para simular esto. Voy a poner. Ahora estamos aumentando una tercera resistencia, ¿no? Entonces, al aumentar esta tercera resistencia, tenemos que llegar a ese resultado comprobado. Bien. Un cachito. Esto tiene que ser 3 kiloohmios, ya. Este estamos de 1 kiloohmio, este estamos de 2 kiloohmios, este estamos de 3 kiloohmios. En este caso, vamos a volver a hacer el cálculo. Me voy a copiar este gráfico. Ya no voy a hacer las rayitas, eso no. Se supone que ya me están entendiendo. Tenemos otro ejemplo. Igual vamos a calcular las corrientes de cada uno de ellos. Lo mismo, tenemos el voltaje 12 voltios, se repite en cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, decimos, para la resistencia de un K, lo vamos a poner aquí, 2 puntos, así para que se den cuenta para la resistencia de 2K y para la resistencia de 3K. Entonces, tenemos acá que la corriente va a ser igual a 12 entre 1000. Acá tenemos la corriente que va a ser 12 entre 2000. Y aquí tenemos que la corriente va a ser 12 entre 3000. ¿Verdad? Por ley de Ohm. Listo. Aquí 0,012. Acá 0, si me compran con la calculadora, creo que me estoy equivocando. Aquí 2 entre 3 a 4, 0,04. ¿No? Y la corriente principal es la sumatoria de las 3 corrientes, que sería 12 más 6, 18, 18 más 4, 22, ¿no? 0,022, que sería igual a 22.000 amperes, ¿no? Todo siempre en amperes. Listo, comprobaremos 12, 6, 4 y la corriente principal 22. Nos vamos al simulador.
¿no? 22, 12, 6, 4. ¿No? Por ejemplo, a este le he dado la vuelta para que salga positivo, ¿no? Eso es cuestión de estética, si es que quieren que salga positivo. Y comprobamos también que funciona la ley de Ohm, ¿no? En cada elemento. Ya. Ahora vamos a hacerlo en serie. Lamentablemente en serie el voltaje no se repite. Ya se va a repartir el voltaje y lo que se va a mantener es la corriente. Ya. Ya vamos al ejemplo. Primero con una resistencia al inicio de esta clase lo hemos hecho. Ahora vamos a hacer con dos resistencias en serie. Entonces, aquí el voltaje se reparte entre estos dos. ¿En cuánto? No sabemos. Y eso es lo que vamos a calcular. Aquí, lamentablemente, no se puede hacer un cálculo directo. Tenemos que recurrir al cálculo de... Esto sí vale la pena graficar. Al cálculo de primero la corriente principal y después podemos averiguar los voltajes de cada uno. Es decir, en este caso teníamos en cada elemento dos cosas, voltaje y resistencia. En este otro, lamentablemente, solo tenemos la resistencia. O sea, no tenemos forma de evaluar. Tenemos que hacer primero un cálculo matemático para averiguar su corriente y recién vamos a poder averiguar los voltajes de cada resistencia, ¿no? El objetivo de este ejercicio ya no va a ser tanto la corriente, sino además de la corriente principal, averiguar la resistencia, perdón, el voltaje de cada resistencia, ¿no? Es decir, tenemos que averiguar primero, como este es un circuito en serie, absolutamente todos tienen la misma corriente. Vamos a averiguar el voltaje 1, lo vamos a llamar, y aquí el voltaje 2. Entonces, tres cosas vamos a averiguar, ¿ya? Para tal efecto nos vamos a valer en la ley de Ohm y sumatoria de resistencias en serie, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Ahora, para hallar la corriente tenemos que sumar las dos resistencias, ¿ya? Las dos resistencias en serie, y se va a volver como el circuito que teníamos a un inicio de clase, ¿no? El circuito pequeñito. Es decir, es como si este fuese el de 12 voltios y este el de 3 voltios. Perdón, de 3 kilo ohms. Para que quede más claro. Para las personas que tal vez todavía tienen dudas. Es sumar estos dos, ¿cuánto nos va a dar? 3000 ohms. Y quedaría así el circuito, ¿verdad? Al quedar así el circuito, y es más sencillo averiguar la corriente porque tenemos voltaje y tenemos resistencia, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, en este circuito podemos averiguar que la corriente principal va a ser igual a 12 dividido entre 3000. Entonces, tenemos que 12 entre 3000 va a ser a 4, perdón, 0.004. Listo. Con esto ya podemos evaluar acá. ¿Por qué? Porque ya tenemos la I. Y como ven en la figura, la corriente principal es la misma corriente en esta resistencia como en esta otra. ¿Por qué? Porque están en serie. Repito, en serie las corrientes son iguales. Entonces, ya podemos averiguar voltaje 1 y voltaje 2, porque tenemos corriente y tenemos resistencia. Vamos, procederemos. Voltaje 1 es igual a corriente por resistencia, o sea, 0.004 por 1000 ohms. Voltaje 2, 0.04
por 2000 ohms. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos va a dar 4 por 1, 4 voltios. Y esto nos va a dar 8 voltios. Entonces, con esto averiguamos cuánto voltaje está consumiendo cada resistencia. ¿Cómo podemos comprobar? Si se dan cuenta, los 12 voltios, los de la fuente, los 12 voltios, se están repartiendo entre B1 y B2. Es decir, la sumatoria de B1 más B2 nos tiene que dar los 12 voltios. Comprobaremos. 4 más 8, 12. Perfecto, está funcionando. Entonces, eso sería el procedimiento de este. Comprobaremos en la simulación. Tenemos la corriente. En este caso se vienen al icono de que esté por un 8 rojo. Se vienen al voltaje. Lo ponemos en paralelo a la resistencia del voltímetro. Ya. Buscamos otro. Y este lo ponemos también acá. Listo, ¿no? Entonces, este nos tiene que salir, ¿cuánto era? 4 miliamperes. Este nos va a salir 8 y 4. Veamos. Está bien, ¿no? 4 miliamperes. Tiene un error porcentual de simulador, supongo. 4 voltios y 7,9 redondeando los 8 voltios, ¿no? Entonces, comprobado que funciona. Ahora vamos a hacer con una tercera resistencia para seguir comprobando que funciona. Entonces aquí le vamos a poner 3. Le vamos a poner su voltímetro. ¿Dónde está su voltímetro? Voltímetro acá. Ya. Y calcularemos, veamos a cuánto tenemos que llegar. ¿Por qué está tan bien? Vamos a reducir ya. Después este documento se lo subo al Classroom. Ya, tenemos otro ejemplo. Y en este caso voy a ser menos exhaustivo porque ya hemos explicado hace rato. Sumamos las 3 resistencias, ¿verdad? Como dice su compañero, lo llamamos resistencia total, va a ser igual a 1000 más 2000 más 3000, porque están en serie. Que esto nos daría un resultado de 6000 ohms. Va. Una vez que tenemos la resistencia total, calculamos la corriente que va a ser igual a los 12 voltios dividido entre estos 6000, que nos va a dar 0,02, ¿no? Que sería amperes o 2 miliamperes. Y los voltajes, voltaje 1, que va a ser igual a este 0,02 por 1000. Después tenemos el voltaje 2, que va a ser igual a la misma corriente, pero por 2000 ohmios. Y tenemos el voltaje 3, que va a ser 0,02 por 3000 ohmios, ¿no? Estamos multiplicando la misma corriente en cada resistencia y con su debida resistencia, ¿no? En este caso, 1 kilo es 1000 ohmios, 2 kilos 2000 ohmios, 3 kilos 3000 ohmios. Y el resultado va a ser aquí 2 voltios, aquí va a ser 2 por 2, 4 voltios. Aquí va a ser
6 voltios. Comprobaremos. Simuladorcito. ¿Dónde está? Play. 2 voltios, 4 voltios y 5,999, prácticamente 6 voltios. Y la corriente principal, 2 miliamperes. Entonces, está funcionando y siempre comprueben que la sumatoria de los 3 voltajes, o sea, 6 más 4, 10 más 2, 12, cumple los 12 voltios, ¿no? Entonces, ahí estuviese. Ya, hasta aquí se ha visto la parte de serie paralelo. Se repite la teoría en el sentido, cuando es paralelo, los voltajes se repiten en las resistencias, pero las corrientes varían, ¿no? Matemáticamente pueden ver, ¿no? Las corrientes varían, pero sumando las dos corrientes o las tres, no sé cuántas hayan, tienen que sumar la corriente principal. Cuando el circuito está en serie, las corrientes se mantienen en absolutamente todas las resistencias y al contrario los voltajes varían. Y también la forma de comprobar es que todos los voltajes sumando tienen que dar el voltaje principal. Ya. Recopilando ya esa información, ahora vamos a hacer circuitos de dos, se puede decir de dos mallas, ya, con diferentes voltajes. Borrar todo esto. Ya, vamos a hacer primero uno muy sencillo. Ya. Sea sencillito. Para lo cual si pueden estar alistando sus computadoras con macros, digo, con matrices para calcular un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Van a ver que es súper sencillo y fácil resolver esto. Ya. Cuando hay un voltaje en otro grupo, o sea, en otra malla, ya es complicado. O sea, ya no podemos hacer serie paralelo, ya son dos circuitos, dos mallas prácticamente codependientes, se puede decir, ¿no? Vamos a ponerle aquí números redondos para que puedan ser más entendibles. Aquí 1, 2, aquí vamos a ponerle 3, ya. 1000 ohmios, 2000 ohmios, 3000 ohmios, 100 voltios, 50 voltios. Atiendan bien esta parte. El lunes vamos a hacer muchos más ejemplos de esto, pero es vital que me entiendan esta parte. Vamos a evaluar de cada elemento su voltaje y corriente. ¿Ya? De cada elemento su voltaje y corriente. Entonces, ese es el objetivo de este ejercicio. ¿Ya? Y estos son los que más entran al examen. Así que, mucha atención. Verificar que está grabando, si está bien. Primero que nada, tenemos que poner los signos a las fuentes de voltaje, ¿ya? Antes que nada. Hemos dicho que la raya grande representa al más, la raya pequeña representa al menos. La raya grande representa al más, la raya pequeña representa al menos. No se confíen, a veces se olvidan hacer esto, que parece muy de kinder, y llegado a la hora lo invierten y están con resultados incoherentes. Entonces, la malla arbitrariamente yo me doy en el mismo sentido. A este lado lo vamos a llamar IA.
Y en el mismo sentido le vamos a llamar IB. Listo. Ya tenemos la estructura. Ya. Y sacamos por cada malla una ecuación que vamos a tener al final 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Atiende. ¿Cuántas resistencias choca la malla A? Yo veo que choca aquí y aquí. O sea, la de 1000 y la de 3000. Entonces, sumo. Hoy día estoy haciendo muy exhaustivo. Ya pueden hacerlo ya directo, ¿no? 1000 más 3000, 4000. Por IA. ¿Con quiénes choca? ¿Con qué mallas está chocando? Con la B. ¿Quién está chocando? El 3. Con el que choca, negativo. 3000 por IB. Esto es igual a los voltajes, a las fuentes de voltaje que existen. ¿Por dónde está entrando? Por menos, por su contrario. Absurdamente le voy a poner más, pero ya se supone que es positivo. Su contrario, si está la flecha, fíjense, la flecha está entrando por menos o por más, por menos. Entonces, su contrario es más. Y anoto 100 voltios. Segunda ecuación. Vamos a reducir. Ya. Segunda ecuación. En el lado B. Ya. Me voy a ir a este ladito. ¿Por qué? Porque el B va a dominar ahora el positivo, ¿no? ¿Cuántas resistencias choca? 2 igual. La 3 y la 2. Entonces aquí sería más 3000 más 2000. Por IB. Estamos. ¿Con quiénes choca? Con la de 3000. Con nadie más, nadie más. Entonces, menos 3000A. Listo. Con esto ya estamos preparados. Igual, fuentes. Fíjense aquí la flecha. En este caso le está entrando la flecha por el más. Entonces, su contrario, menos 50. Listo. Tenemos las dos ecuaciones, dos incógnitas. 1000 más 3000, 4000 IA menos 3000 IB igual a 100 menos 3000 IA más 5000 IB igual a menos 50. Tenemos sistema de ecuaciones con dos incógnitas, se puede hallar IA y se puede hallar IB. Hago una pausa para... Acaban de dictarme estos dos resultados que vamos a ir comprobando. 31,2. Pero en el primero a mí me sale 31.8. Luego el segundo me sale igual. Ya, vamos a ir verificando. Lo dejamos ahí. Ahora, lo que más me preocupa es lo siguiente. Hemos hallado el IA, hemos hallado el IB. Ya. Hemos dicho que queríamos averiguar y vamos a hacer una tablita mejor Excel de todos los elementos, ¿no? Entonces, la idea no es dejarlo en IA y en IB. Esa es la gran ayuda a memoria. Pero en las preguntas usuales de examen entran a averiguar la información de cada elemento. Vamos a poner aquí fuente de 100 voltios, ¿ya? Aquí vamos a poner la resistencia de 1000 ohms. La resistencia del 2, 3 y después tenemos la fuente de 50 voltios, ¿no? Entonces vamos a hacer como una pequeña matriz. Esto es didáctico. En el examen se evalúa lo que anotan, ¿no? No necesariamente tiene que ser esta tabla. Esto es cortita para que me entiendan. Hemos dicho que queremos averiguar el voltaje
corriente y resistencia. Entonces llenamos los datos. Del voltaje tenemos que 100 es 100, corriente no sabemos, resistencia no va a haber. En la resistencia tenemos que averiguar los dos, no sabemos. En ambas no sabemos. Las resistencias ya sabemos, obviamente es 1000, 2000 y 3000. En la fuente de voltaje es 50 voltios y tenemos que averiguar. Todas las casillas blancas tenemos que llenar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que al hallar el IA, estamos viendo que choca libremente. Estamos grabando esto así. Libremente a la fuente de 100 voltios. Quiere decir que la corriente de 100 voltios es IA. A la resistencia de 1K también lo está chocando libremente. ¿A qué me refiero libremente? No hay en paralelo ni nada en paralelo. También es IA. Aquí tenemos el problema. La de 3 kiloohmios está chocándole con la A, con la IA y con la B, con la IB. Aquí sí hay que hacer un pequeño cálculo. Ya. Entonces, ya, si ahorita ya algunos más han calculado, antes de proseguir, díganme si es 31,2 o es 31,8. 31. A ver, escriban en el chat del Mix, para que no haya hartas voces al mismo tiempo. Ya, la mayoría 31,8. Veamos, confiar en ese resultado. Entonces, procedemos a evaluar. Entonces, primero vamos a evaluar la fuente de 100 voltios. Si en la fuente de 100 voltios está chocando con IA, entonces el resultado es 31,8. Yo lo voy a anotar, no en mi, ya lo voy a anotar como es. 0,318. Seguro que así les ha salido. La fuente, la resistencia de 1000 ohmios. Igual está chocando IA. 0,0318. Ojo, aquí ya tengo corriente, resistencia, voltaje, sabemos por ley de Ohm que es corriente por resistencia. Entonces, listo. Tenemos el voltaje. Vamos a la de 2000 ohmios. La de 2000 ohmios está chocando con IB. Los dos resultados les han salido positivos, por favor, eso me confirman. Sí, ambos son positivos. Ya, aquí sí es importante el resultado, si es positivo o negativo. Entonces, si es positivo no pasa nada. Se tiene que contar con los signos, perdón, con el signo que salga así. Entonces, en I2 la corriente es 9,1. O sea, debe ser 0,091. Listo. Listo, también tenemos voltaje y corriente. Ya podemos calcular voltaje. 18,2. ¿Cómo se hace ahora con la resistencia de aquí? Como en vectores en física. Si se dan cuenta, están contrarios. IA está contrario a IB. Si se ponen aquí al medio, la flecha de IA está hacia abajo, la flecha de IB está hacia arriba. Igual que por les decir que el signo es importante, porque I, lo podemos llamar IC si quieren, es igual a IA menos IB. Si hay un signo por ahí, puede que sea sumatoria de corrientes. En este caso no hay ese parámetro. Entonces 31,8 más 9,1 mil. ¿No? Entonces esto va a ser 31,8. Perdón. ¿Qué cosa más estoy hablando? Menos 31,8 menos 9,1. 22,7. Entonces, si se dan cuenta, si aquí salía por decirles IB negativo, menos con menos, más se sumaba. Por eso es importante el resultado de acá anotarlo, sí o sí con signos. 22,7. Anotamos en nuestra tabla de Excel. ¿Dónde está?
22,7, que sería 0,227. Igual ya podemos calcular el voltaje, 68,1. Y aquí en la fuente de 50 voltios está chocando solo con IB. Entonces aquí ya está. Listo, hemos terminado. Ahora nos toca comprobarlo. Comprobamos con la, obviamente poniendo el simulador. Esta cosa voy a borrar, que no tiene nada que ver. Ya. Aquí vamos a arrastrar. Un poco más grandecito. Listo, tenemos las corrientes, los voltajes. Ya. Listo, con esto ya podemos comprar 31,8. Aquí sale 9, prácticamente 1. Vamos a los voltajes. El voltaje de 1 kilo, 31,8. Verificaremos. Está bien. Sí, 31,8. De la resistencia 2, 18,15. Prácticamente 18,2. Y en el de 3, 68,15. 68,15, no. Listo. Comprobado. Entonces, eso sería el método de mallas para hallar voltajes y corrientes.